Antes que nada, queríamos dar las gracias a Clave Intelectual porque han tenido la gentileza de, y esto no pasa todos los días, de donar. Y el don, por ejemplo, en Derrida es una palabra clave. Eso es un lazo y también es algo que viene del inconsciente, que es lo más precioso que hay. Y bueno, esto es para hacer un fragmento de biblioteca colectiva, de la que Foucault, por ejemplo, dijo casi todo después de Borges, o casi toda la importancia que puede tener una biblioteca como mundo. O como Merleau-Ponty decía, un rayo de ser y un rayo del mundo. Así que esto se queda aquí y se queda para hacer una biblioteca colectiva. El que quiera acceder a ellos no hay ningún problema, es común, etcétera. Es un objeto común para poder trabajar, exactamente igual que lo que se ha mandado antes, que eran también a los inscritos las traducciones o lo que haga falta. Se sabe muy bien también que, de hecho, cualquier proceso de emancipación se basa en eso. Se basa en un objeto común y en que no haya una inteligencia por encima de ninguna otra, o sea, en una igualdad de inteligencias. Así que en esto se basa todo. Los libros que han cedido la gente de Clave Intelectual, los cito porque yo tengo también además la mala costumbre de leerlo todo en francés antes de que se publique, y son de Rancière, Malaise dans l'esthétique, o sea, el malestar en la estética. De Rancière también los momentos políticos. Son dos libros esenciales, sin duda, y sobre todo un libro capital de Alain Badiou, que es El despertar de la historia, que es de donde nosotros extraemos, por añadidura, el subtítulo de estos grupos de trabajo. Fijémonos un poco y un poco más de cerca en este sintagma, despertar de la historia. La primera parte es despertar, es el núcleo. Del despertar, Lacan decía, por ejemplo, que Lacan era un quien que en el seminario aún decía de sí mismo que era el Lenin de Freud. Bien, Lacan decía que despertar, uno despierta para seguir soñando. Y el propio Lenin, el Lenin de verdad, el mismo Lenin, en una de las respuestas que daba al qué hacer era precisamente el es preciso soñar. Tengámoslo esto bastante en cuenta. Lo que decíamos nosotros, por ejemplo, en nuestro planteamiento teórico era que despertar de la historia también significa demostrar que el aparecer de las verdades es el aparecer de singularidades, en este caso posacontecimentales, las cuales componen la materialidad múltiple, o sea, el cuerpo, en el que vienen a disponerse y articularse los determinados formalismos subjetivos y sus lenguajes. Esto se basa en una tesis badudiana, que es la de no solo hay lenguajes y cuerpos, sino que también hay verdades. O por decirlo en francés y en una sola fórmula, es sino que il y a des vérités. Con mi peor francés, por supuesto. El efecto suficiente de las verdades es tal que, una vez aparecidas, componen una metahistoria intemporal. Así, perfectamente, se pueden llamar históricas a las situaciones en las que al menos figura un sitio de acontecimiento, lo que también quiere decir que una situación histórica está siempre, por lo que respecta a uno de sus puntos, al borde de un vacío. Y de un vacío es del vacío en general. Esto, asimismo, también lo podemos llamar historicidad. Pero una historicidad que de una manera muy laxa y general la vamos a tomar desde el punto de la política, del arte, de la ciencia y de las historias de amor, que son los 4 procedimientos de verdad. Todo esto, por supuesto, lo que va a dar es un sujeto, o es lo que es la única pretensión o la mención que tiene todo proceso de conocimiento, o todo, digámoslo así, toda black box, que se basa precisamente en una X, en
una continuación y en una caja negra de la que por definición no se sabe qué es lo que va a salir, además de otra X más un más y más una V, que es lo que suponemos, más una verdad, ¿no? El sujeto que a nosotros nos interesa, desde luego, es el sujeto fiel. Y es un sujeto que podemos decir, en primer lugar, que soporta una axiomática. Esta axiomática se puede decir del siguiente modo: hay sujetos fieles, reactivos y oscuros. Nos interesa el fiel, como decimos. Cada uno es matematizable, pero aquí nos limitamos al matema del sujeto fiel, que es en el que nos subjetivamos y es en el que consciente o inconscientemente estamos incluidos. Todo nuestro optimismo se basa en eso. Tal matema se podría formular de la siguiente manera: sujeto fiel igual a una A mayúscula, que es la letra del acontecimiento, dividido entre una C dividida, de la que se extrae un pi, que será el presente, donde la fórmula se trata de un cuerpo dividido y nuevo, el C barrado, que deviene bajo la barra divisoria, la división, como el inconsciente activo de una huella de acontecimiento, que es el A mayúscula del acontecimiento. En una actividad que, explorando las consecuencias de lo que ha llegado y ha tenido lugar, engendra la ampliación de un presente, que sería este pi del que estamos hablando, y que expone fragmento por fragmento una verdad, un sujeto, lo que sea. Por ejemplo, los fragmentos de libros para la biblioteca futurible de la que estamos hablando. Como se ve o como se está empezando a probar, pues todo esto lo único que indica es que hoy empieza lo serio, que, como sabía Lacan, no es sin relación, sino muy al contrario, con la serie. Serio-serie. La serie, siempre puede matematizarse también como el sujeto, o al menos desde la axiomática de Peano, como 0, n más 1. Es muy fácil. Donde un término, un número y su sucesor bastan para concluir la teoría de los números naturales. Solo que después iban a venir, por supuesto, los Grundlagen der Arithmetik, un tal Frege, y posiblemente ya nada volvería a ser lo mismo. Aun no siendo este nuestro objeto de hoy, el gran Badiou, no obstante, puede volver a sernos aquí de una ayuda irrenunciable. Dice Badiou: el número no es ni una característica del concepto, teoría de Frege, ni una ficción operatoria, teoría de Peano, ni un dato empírico lingüístico, la teoría vulgar, la que nosotros nos gastamos, ni una categoría constituyente o trascendental, teoría de Kronecker o incluso de Kant, ni una sintaxis o juego de lenguaje, que sería la teoría de Wittgenstein. Ni tan siquiera es una abstracción de nuestra idea del orden. El número es una forma del ser múltiple. Por tanto, y esto lo añadimos nosotros, es una forma de la verdad, o de una verdad. Pero la serie que más nos interesa ahora, por lo menos, no es la serie matemática, sino la serie de una necesaria emancipación. Necesario, sabemos desde Lacan, otra vez, es lo no cesario, ides, lo que no cesa de escribirse. Aunque no lo parezca, esta es una proposición minimalista, tanto en lo que toca al procedimiento de verdad artístico, como en punto a lo que puede decirse en y acerca del procedimiento de verdad político. En un primer tiempo y lugar podemos considerar la emancipación como una salida de una situación de minoría, por decirlo muy fácilmente, muy sencillamente. Con lo que, por supuesto, no ha de entenderse que de la minoría pretendamos pasar, ni por las buenas ni por las malas, a decir verdad, a una supuesta mayoría. Ni muchísimo menos. Lo bueno es, por lo general, inocuo, y lo malo es, a veces, efectivo, solo que nunca se dice para quién. Del lado de lo bueno, por ejemplo, podemos tener a un tal Spinoza, absolutamente subversivo, o a un tal Rousseau, que también lo es. De hecho, diríamos que son hasta revolucionarios y no subversivos. Y del lado de lo malo, pues podemos tener a otros dos individuos que son, por ejemplo, Baudelaire y Rimbaud, que es lo que se abre en el siglo XIX. El mal como efectividad, etc. Que, por supuesto, no ha vuelto a ser lo mismo tampoco. De hecho, la emancipación se puede llegar a considerar como una prevención nueva, sobre todo teniendo en cuenta las mojigaterías de lo sádico, de lo masoquista y de todo lo demás, que llevamos además 2000 siglos con ellas.
O sea, si prescindimos de eso, la emancipación es como lo decía Breton, habría que ser unas 365 veces más perversos que el día solar, a condición, por supuesto, esto lo añadimos nosotros, de que esas perversiones sean nuevas. De todos modos, a la minoría a la que nos referimos es a una minoría de edad, es decir, a una infancia, tanto del arte como de la política. El infans, se sabe de sobras, es aquel que no habla. Por tanto, se trata de una toma de palabra. Ahora bien, tomar la palabra per se o de suyo, como diría nuestro gran amigo y nuestro querido Pablo Posada Varela, no es un acto político. Hablar es tan solo el goce del bla, bla, bla. Ahora bien, o en cambio, cuando uno sabe lo que dice cuando habla, sí lo es un acto político. De ahí que, si en la sesión de presentación convocábamos a la fenomenología, o una cierta fenomenología, que es la que más nos vale, a saber, la del rianque fenomen richiriano, y a su saber hacer con el fenómeno sentido, hoy en nuestra primera sesión convocamos, por un lado, a un cierto marxismo y su saber hacer con la no explotación, o lo que en cierto modo es lo mismo con la verdad acontecimiento, y por otro, a la orientación lacaniana, y a su saber hacer con el síntoma real. Además, y esto hay que decirlo, si la política es no toda como pensamos que es, la posición lacaniana con la que contamos hoy, que es la de Montserrat, se nos vuelve aún más preciosa y esencial, puesto que se trata, por añadidura, de una posición femenina. Así pues, damos paso a Guillermo Villamizar con su análisis concreto que se basa en una desmistificación materialista de lo que bien podemos denominar el discurso capitalista. También para el arte y, por supuesto, también para la política. Y luego daremos paso a Montserrat Rodríguez Garcés, que intentará, desde la subversiva ética del ser y la escucha radical que estructura su práctica, leer algo de lo que se entredice en una frase tan sencilla como la producción del artista es política por orfandad. Yo de momento y a partir de ahora me limitaré a mediar en los tiempos, si es que es necesario, y daré paso al resto de las intervenciones de vosotros, que son, por supuesto, esenciales y sobre todo las textuales, puesto que con la soledad también se trata de eso y de la salida de situación de minoría también se trata de eso, por eso hablábamos de viaje en un primer tiempo, ¿de acuerdo? La soledad se escribe y no deja de... es necesaria, no cesa de no escribirse, es un efecto de letra. De momento digo, entonces me limitaré a dar tiempos y a dar paso al resto de las intervenciones y puestas en común al final. Porque se trata de eso, precisamente, de salir de esa situación de minoría que es la del no habla. Y ya veré si después, a la vuelta o no, intento hacerme olvidar en la medida de lo posible, si no es para siempre, es de una vez por todas. Pero bueno, eso sería bueno. Teniendo en cuenta que hace falta un más allá del bien y del mal con todo esto. Hacemos entonces el primer enganche con Guillermo, ¿no? Sí. Primera conferencia y después con Montserrat. Efectivamente. Vale, pues aquí está. ¿Le damos la vuelta? Sí. Ah, vale. Hola, Guillermo. Hola. ¿Nos puedes ver? Sí. Vale. Lástima que no pude ver la intervención de Alex. Bueno, lo tenemos aquí. O sea, tampoco... Sí. Bueno, espera, que no... Bueno. ¿Me oyen bien, cierto? Bueno, las breves palabras que introducen esta charla, procesos de producción contemporáneo desde una perspectiva histórica del arte. A partir de la Segunda Guerra Mundial y el periodo conocido como Guerra Fría, tiene que ver con un señor de origen suizo, muy rico, muy tieso y muy majo, con un hermano poderoso, bastante poderoso, Tomás Spitaini, dueño de la multinacional del cemento Holcim y cuarto hombre más rico de Suiza, según Forbes.
perteneciente a una dinastía de importantes industriales. Un segundo, que ha habido Dime. ha habido problemas técnicos. ¿Puedes volver a empezar de principio? Vale. Te lo agradeceríamos. Muchísimas gracias. ¿Listo? Las breves palabras que introducen esta charla, procesos de producción contemporáneos desde una perspectiva histórica del arte, a partir de la Segunda Guerra Mundial y el periodo conocido como Guerra Fría, tienen que ver con un señor de origen suizo, muy rico, muy tieso, muy majo, con un hermano muy poderoso, Thomas Smith-Ainey, dueño de la multinacional del cemento Holcim y cuarto hombre más rico de Suiza según Forbes. Perteneciente a una dinastía de importantes industriales de larga tradición en su país, quien para continuar con el hábito familiar de coleccionar arte de forma profesional, decide iniciar con su mujer una colección de arte latinoamericano enfocado en lo contemporáneo. Esta colección hoy en día es probablemente la más importante de América Latina, del arte latinoamericano que existe, con museo propio en la ciudad de Río de Janeiro. Sobra decir que este señor tiene importantes inversiones económicas en la región. De otra parte, ese mismo señor fue condenado el pasado mes de junio del presente año en segunda instancia en Turín, Italia, por una corte de apelaciones por homicidio doloso permanente y daños ambientales en sus plantas de Eternit en Cabañolo y Casale Monferrato, donde miles de trabajadores murieron a causa del asbesto, un mineral que en sus diferentes usos industriales y domésticos es carcinómano, provocando asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón. Las indemnizaciones a 6.392 querellantes y las poblaciones afectadas alcanzan la cifra de los 80 millones de euros. El 23 de marzo pasado de este año, el Museo de la Familia Smith-Ainey, llamado Casa Daros, inauguró la sede permanente de la colección Daros Latinoamérica con una muestra de artistas colombianos titulada Cantos, Cuentos Colombianos. La violencia, los desplazados, los paramilitares, la guerra contra las drogas, son situaciones que uno ve desfilar en los discursos de estos artistas políticos, muy comprometidos ellos con desnudar las zonas oscuras de la sociedad colombiana, empleando el vasto arsenal de herramientas que ofrecen las prácticas artísticas contemporáneas. Como buenos guerreros de la contracultura, parecen tomar partido por aquellos que no tienen poder, por aquellos que no tienen voz, por desnudar las trampas del poder escondidas tras la manipulación de la información, por reencontrar esa identidad tantas veces embolatada sin que se convierta en retórica identitaria, por aquella inmensa mayoría de colombianos atrapados en los ciclos interminables de los diferentes conflictos internos de violencia que nos afectan como país, por señalar con sus objetos estéticos aquellas decisiones del poder que pasan ocultas para la mayoría de ciudadanos, por revelar las imágenes que se esconden tras las máscaras de la representación manipuladas por las ideologías dominantes y los intereses de clase. Convencido de la firmeza de los principios que estos artistas defienden, pensé, iluso yo, que una vez se enteraran del juicio de Turín, harían algún tipo de pronunciamiento, manifestarían algún tipo de solidaridad con los trabajadores de Casale Monferrato, de Sudáfrica o de la misma Colombia, donde permanentemente la gente muere de mesotelioma, un cáncer que silenciosamente sigue matando gente alrededor del mundo a partir de unas fábricas que existieron y siguen existiendo, como es el caso de mi país, a partir de esa nefasta herencia que las empresas Eternit de este señor han dejado sembradas en el mundo. Como buenos indignados de la fe que profesan, el arte político, siguieron de largo. Era más importante seguir cultivando su imagen y el prestigio que otorga este museo antes que hacer lo que dicen defender, denunciar y horadar en lo más profundo de las grietas sociales. Los principios que guían sus obras y su trabajo, donde el poder modificador del arte es esgrimido por doquier, sucumben y entran en conflicto con una red inmodificable en apariencia, frente a la cual parecen sentirse muy cómodos. Esta historia de esta colección, las paradojas de su propietario y los discursos de los artistas políticos, me llevaron a rastrear las lógicas históricas que se repiten en un museo y una colección de este tipo, y lo que ello representa para el arte latinoamericano como mecanismo de legitimación
de esos mismos discursos artísticos. En 1999, la periodista e historiadora británica Frances Stonor Saunders publicó en lengua inglesa un libro cuya versión al español aparecería en el año 2001 bajo el título de La CIA y la Guerra Fría Cultural. El libro es una extensa investigación de más de 500 páginas que busca desentrañar el papel que jugaron los servicios de inteligencia estadounidense en plena Guerra Fría, para utilizar las herramientas culturales como armas estratégicas y de esta manera conquistar el mundo ante la amenaza comunista que representaba la Unión Soviética. La Guerra Fría había nacido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y los que hasta hace muy poco habían sido aliados empezaban a verse mutuamente como enemigos. Un sistema paranoico que mantuvo el mundo en vilo durante muchos años, bajo la amenaza de la hecatombe nuclear. Este periodo culminaría con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la subsiguiente disolución de la Unión Soviética y sus aliados satélites al oriente de Europa. Somos, desde entonces, una generación de ciudadanos que crecimos bajo un mundo post-Guerra Fría y que vimos el triunfo del capitalismo y la expansión de sus fronteras a un nivel mayúsculo bajo el rótulo de la globalización. Fortalecidos como la nación más poderosa económica y militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos lo tenían todo, excepto una tradición fuerte en términos culturales que le permitiera confrontarse con sus pares europeos. Para los rusos, los Estados Unidos era una nación de segunda clase, acostumbrada a producir un arte y una literatura derivada a partir de los desarrollos que producía Europa. Lo que se puso en juego después de 1945 no solo fue una confrontación entre sistemas económicos y convicciones políticas respaldadas por el poderío militar y las rivalidades tecnológicas. También era una lucha de culturas e ideologías. El Oriente comunista y el Occidente capitalista cultivaban cada uno sus interpretaciones de la modernidad tardía, incluyendo las promesas de un corte definitivo con las tragedias humanas del pasado y un acceso exclusivo a la felicidad universal, la armonía social, la igualdad y la libertad. En el apartado cultural, la agenda de los Estados Unidos no contaba con un dossier robusto que le permitiera mostrarse al mundo como una potencia cultural. Ausentes de este activo, se dieron a la tarea de construirlo. Y aquí de nuevo volvemos a encontrar a un señor muy rico, muy tieso, muy majo, Nelson Rockefeller, con un hermano muy poderoso, David Rockefeller, dueño para ese momento del poderoso Chase Manhattan Bank, un museo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y unos artistas, los irascibles cofrades de la Escuela de Nueva York, que terminarían etiquetados bajo el rótulo de expresionistas abstractos. Cuando me refiero a sistemas de producción contemporáneos aplicados al mundo del arte, quiero hacer dos distinciones: producción microeconómica cultural y producción macroeconómica cultural. De acuerdo con el profesor Leroy Miller, autor de Macroeconomía Moderna, y espero no estar dando unas definiciones desactualizadas, en la medida que mi fuente en este caso es un viejo libro del año 95, la microeconomía estudia los procesos de decisión tomados por individuos o familias y empresas, es decir, agentes económicos individuales. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía tomada como conjunto, incluyendo los amplios fenómenos de la economía como son el desempleo, el nivel de precios y el ingreso nacional. Ahora bien, en el campo del arte, me atrevería a sugerir que un proceso de microeconomía cultural se da cuando el artista desarrolla un bien cultural que va hasta las definiciones y contenidos que el artista propone en la obra de arte. El límite del contenido de la obra en este proceso primario está delimitado por los contenidos que el artista desarrolla, es decir, lo que el artista propone. Y ya sabemos que aunque el artista proponga y diga una cosa sobre su obra, la apropiación por parte de la sociedad de ese discurso es otro. Una vez la obra o práctica artística sale de los límites propuestos por el artista, es decir, ese discurso se hace público, se inicia un proceso de macroeconomía cultural. Y es aquí precisamente cuando otros actores, otros intérpretes, otros significados,
otros productores entran en juego. Refiriéndonos al tema del expresionismo abstracto, voy a citar 7 fuentes diferentes, desde 7 perspectivas diferentes, hablando del mismo tema. El primero es un agente de la CIA entrevistado por Stoner Souders en la ciudad de Washington en 1994. Comillas. En relación con el expresionismo abstracto, me encantaría decir que la CIA lo inventó por completo, solo para ver lo que pasaría mañana en Nueva York y en el centro de Soho, decía medio en broma, medio en serio, Donald Jason, antes de pasar a una explicación más sencilla de la participación de la CIA. Comillas. Nos habíamos dado cuenta de que era el tipo de arte que menos tenía que ver con el realismo socialista, y hacía aparecer al realismo socialista aún más amanerado y rígido y limitado de lo que en realidad era. Y esa relación se aprovechó en algunas de las exposiciones. Moscú por aquellos días era muy violenta a la hora de denunciar cualquier cosa que no se adaptase a sus rígidos esquemas. Así pues, se podría pensar con razón que todo aquello que criticasen con tanto encono y violencia merecía ser apoyado en una u otra forma. Por supuesto, cuestiones de este tipo solo se podían hacer a través de las organizaciones o las acciones de la CIA, pero indirectamente, de lejos, para que no fuese cuestión de tener que negar nuestra relación con Jackson Pollock, por ejemplo, o hacer nada que implicase a esta gente con la organización de los eventos. Sencillamente se les añadía al final de la lista. No pienso que hubiese una relación significativa entre nosotros y Robert Motherwell, por ejemplo. Además, no podía y no debía haber una relación más próxima, porque la mayoría de ellos eran gente que tenía poco respeto por el gobierno, y ciertamente ninguno por la CIA. Si había que utilizar a personas que se consideraban a sí mismos de una u otra forma más próximos a Moscú que a Washington, tanto mejor, quizá. La segunda es de Serge Gilboa, de su libro de cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. Comillas. El artista de vanguardia, que se negó categóricamente a participar en el discurso político y trató de aislarse acentuando su individualidad, vio cómo era incorporado como propio por el liberalismo, que consideraba el individualismo del artista un arma excelente para combatir el autoritarismo soviético. Era necesario lograr la despolitización de la vanguardia antes de que pudiese usarse políticamente, enfrentando a la misma con un dilema sin escapatoria. Cierro comillas. Meyer Shapiro, respetado crítico, historiador y teórico estadounidense, para él la espontaneidad y la impulsividad que se evidenciaba en la abstracción gestual era una manifestación de individualidad y libertad, pero no el tipo de individualidad y libertad que significaba glorificar a los Estados Unidos a expensas de los soviéticos. Para Shapiro, la actividad artística proveía una de las pocas oportunidades que quedaban en la sociedad moderna para que el individuo se manifestara a sí mismo, desprendido del control, y de esta manera la espontaneidad que acompañaba su producción era una crítica directa a la cultura dominante. Se buscaba así contrarrestar el énfasis que se daba a la eficiencia y la ausencia de participación del obrero y del individuo en la producción industrial mecanizada. El énfasis de Shapiro de observar el expresionismo abstracto bajo la luz de los medios y formas de producción que empleaba fue un elemento que adoptó del pensamiento marxista. Shapiro era consciente del hecho de que una obra de arte que tuviese un contenido radical de orden político no aseguraba, por lo tanto, que tuviera un valor revolucionario. Otra cita viene de David Craven, un autor de un libro que se llama Expresionismo abstracto y la crítica cultural, el disenso durante el periodo McCarthy, que fue publicado en inglés en 1999 por la misma época del libro de Stoner Souders y del cual no se conoce traducción al español. Y él asume una posición que rebate un poco la tesis de Gilboa y de Eva Cotgrove, por ejemplo. El autor propone una lectura más sofisticada en apariencia de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y los artistas visuales durante la Segunda Guerra Mundial, destacando las posibilidades individuales y grupales de oposición crítica frente a la ideología dominante del Estado norteamericano en ese momento. Para este autor,
El arte no solo refleja, encarna o representa ideologías afines a las de sus patrones, coleccionistas o espectadores, sino que integra diferentes valores y posibilidades ideológicas a la vez, todas las cuales pueden establecer alianzas con cada una de ellas sin que impliquen exclusiones de cualquiera de ellas. Incluso llega a proponer la interpretación autónoma de las políticas del expresionismo abstracto entre sus diversas audiencias, incluida la audiencia de América Latina. Esto en la medida que Craven asegura que el expresionismo abstracto, si en verdad hubiera sido manipulado como arma cultural, no hubiera tenido tanto éxito entre académicos y críticos como Marta Traba y Juan Hacha. En la medida que este mismo movimiento, se convirtió en puntal para que muchos artistas latinoamericanos expresaran su repudio a las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina. En este caso, Craven cita a Marta Traba y su estudio titulado 2 décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, un texto que publicó en el año de 1973, donde analiza al expresionismo abstracto de una forma innovadora según el autor. La lectura que hace del expresionismo abstracto tiene sus analogías con la visión socialista de Meyer Shapiro, donde compara la resistencia crítica de la generación de de Kooning, Pollock, Motherwell, Klein, Newman, Rothko, por oponerse a convertir al arte o el arte en un componente del proyecto tecnológico que domina a las sociedades de consumo. De esta manera, vio el arte del expresionismo abstracto como oposición, saliendo desde una dimensión interior de la producción artística que se oponía a los atributos sobresalientes de las formas de producción del capitalismo corporativo de Occidente. De esta manera, urgía para que América Latina luchara contra estos valores de instrumentalización, ya que estos empezaban a ser implementados en Latinoamérica a través de la lógica de la hegemonía económica del capitalismo multinacional y el imperialismo occidental que estaba centrado en los Estados Unidos. Pues el arma que encontraron los artistas latinoamericanos para oponerse a las dictaduras regionales y al imperialismo hemisférico fue el expresionismo abstracto, lo que invalida su carácter contrarrevolucionario invocado por la crítica de izquierda, según el autor, y amparado en declaraciones como la de Marta Traba. Luis Canitzer, en un libro titulado El nuevo arte de Cuba, publicado en 1994 y citado igualmente por Craven, dice, refiriéndose al expresionismo abstracto y la literatura beat, comillas, se dieron cuenta que el expresionismo abstracto era un lenguaje visual descontaminado de la realidad política a la que se oponía, la dictadura de Batista y el imperialismo occidental. De esta manera, el lenguaje internacional del arte se integraba a la resistencia política local. Cierro comillas. Como consecuencia de esta alianza, continúa Craven, del expresionismo abstracto cubano con el movimiento revolucionario del 26 de julio, liderado por Fidel Castro y el Che Guevara, el arte abstracto recibió una acogida diferente a la que tuvo en la Unión Soviética y en la mayoría de países de la Cortina de Hierro durante el periodo posterior a 1945. El mismo Che Guevara veía al realismo socialista como un arte que reciclaba el siglo XIX francés, lo que llevó a Fidel Castro a decir, a pesar de la consternación de sus aliados soviéticos en los años 60, nuestros enemigos son los capitalistas y el imperialismo, no el arte abstracto. Para terminar, un productor primario, Robert Motherwell, pronunció una conferencia en agosto de 1944 que llevaba por título El lugar de lo espiritual en el mundo de la propiedad. Posteriormente fue publicado en la revista Dean con el título El mundo del pintor moderno, donde reflejaba las inquietudes que poblaron un momento clave de la vida artística de Nueva York, el periodo en el que se formó la nueva vanguardia del expresionismo abstracto. Lo que en últimas se lee a lo largo del texto es el tránsito que va desde la posición revolucionaria del artista que adhiere a la revolución, su posterior desencanto con la revolución a partir del modelo que desarrolló la Unión Soviética y las purgas estalinistas, la ulterior salida que ofrecía Trotsky, donde afirmaba que lo más importante para el artista revolucionario era la libertad para la creación, lejos de cualquier presión gubernamental, y el desencanto final que abraza a la democracia liberal como último garante para la libertad del artista, en este caso del individuo.
pero es tal el desencanto por esta salida ante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad de los Estados Unidos en el inicio de la carrera armamentista de orden nuclear, que la salida que encuentra el artista es una salida mística, individualista y atada a la investigación formalista frente a un mundo al que prefirió darle la espalda por desencantamiento generalizado. Muy bien. Imaginemos una mesa redonda con estos 7 productores sociales y culturales. Un agente de la CIA, Donald Jason, un crítico marxista francés, Serge Gilboa, un brillante pensador de las entrañas de la Academia estadounidense como Meyer Shapiro, la crítica de arte argentina Marta Traba, el artista crítico Luis Canipser, el artista Robert Motherwell y David Craven. ¿Quién produce eso que ellos hablan? Esa dialéctica de los diálogos, la esquizofrenia de las posiciones que divergen y se contraponen por parte de la crítica especializada, las arduas disputas entre los artistas por defender sus ideales, la lógica que siguen y siguieron las vanguardias de Nueva York parecieran por un momento ser un simple libreto sobre el que todos hemos estado recitando nuestro diálogo, sin menoscabar por un momento frente a la posibilidad de que las fuerzas de la historia que contribuyen a su desarrollo sean unas fuentes claras y bastante reducidas. Una élite económica que como tal construye una élite cultural y una serie de objetos culturales que entran a ser parte del mainstream bajo calculadas premisas que responden a intereses económicos y políticos que están por encima de los intereses culturales. Pareciera por momentos que hemos sido simplemente actores, nosotros, los actores de la cultura, en un libreto dictado y escrito por otros. Las palabras y las imágenes con las que interpreto el mundo han sido puestas ahí, cuidadosamente, como semillas ingenuas que guían los dictados superiores de un control planeado. La calidad de las elecciones ha sido determinada y la palabra libertad ha quedado atrás, escondida en un lugar que probablemente pertenezca a una construcción cultural determinada por otro tipo de libertades, que finalmente conducen al sistema económico que triunfó después de la caída del muro de Berlín, bajo un aparato muy sofisticado de propaganda cultural. La producción de la cultura no le pertenece al artista, al intelectual, al escritor o al músico, sino a quien posee los medios para producir esa cultura, es decir, el museo, la galería, los medios masivos y todos aquellos instrumentos que ponen a circular la obra en el público en términos de macroeconomía cultural. En un tiempo, cuando la última guerra se paseaba por Europa, Alemania era muy mal vista y Rusia era adulada por la tropa de la cultura. Artistas y escritores vieron en la utopía comunista la última esperanza a una sociedad que ya se sentía incómoda con las desventuras del gran capital. Pero una vez termina la Segunda Guerra Mundial, buena cantidad de alemanes, alumnos de Goebbels y sus sistemas de propaganda y psicología de masas, empezaron a ser sujetos útiles para la nueva guerra que se iniciaba contra el contagio del comunismo en Occidente. Bastará con recordar la maniobra que se conoció como Paperclip, nombre en clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, como cohetes, armas químicas y experimentación médica, después del colapso del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ubiquemos ahora en una mesa cercana, pero independiente de esa mesa redonda, con estos invitados imaginarios, a otro personaje muy importante, Nelson Rockefeller. Los hermanos Nelson y David Rockefeller vivieron un largo romance de encantamiento con el exotismo que les deparaba América Latina antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Realmente este encanto era producto de los enormes intereses económicos que tenían en la región. El hobby favorito de esta familia ha sido antes que nada el dinero y los negocios. En plena Segunda Guerra Mundial, Nelson Rockefeller dirigía los hilos mediáticos que evitaban que la región, Latinoamérica, se desbordara de pasión por el nacionalsocialismo. Bajo las directrices del presidente Franklin Delano Roosevelt, dirigió la Agencia de Inteligencia del Gobierno durante la guerra en Latinoamérica, cuando fue nombrado coordinador de asuntos interamericanos. Esta oficina se llamaba la CIA, en realidad una organización de espionaje de Estados Unidos en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial basada en la Fundación Rockefeller, cuando tenía apenas 32 años. Esta agencia, entre otras actividades, patrocinaba exposiciones itinerantes de pintura americana contemporánea. Con un presupuesto de $150 millones de la época,
Su objetivo estaba, entre otras, en el control de la información de medios como la prensa, la radio y la televisión, y para ganarse este control empleó una maniobra legislativa que le permitía al Departamento del Tesoro norteamericano eximir de impuestos sobre publicidad a todas aquellas empresas norteamericanas que cooperaban con la oficina de Rockefeller para América Latina. Sobra decir que muchas de estas mismas empresas pertenecían a los Rockefeller o contaban con participación accionaria por parte de ellos mismos. La oficina creó una división de investigación que utilizaba observadores clandestinos que salían de las agencias de publicidad norteamericanas con sedes en América Latina. Estos observadores suministraban información con las políticas editoriales de los medios, las opiniones personales de los propietarios de los medios y editores de periódicos. La información era sistemáticamente organizada y contenía información importante sobre las políticas y operaciones de los mayores órganos de información y opinión pública de América Latina. De esta manera, dice Edward Epstein, las noticias que se leían en América Latina no eran producto de la investigación periodística, sino de los intereses de grupos especiales. En un artículo de Claire Fox titulado La sección de las artes visuales de la Unión Panamericana y la circulación hemisférica del arte latinoamericano durante la Guerra Fría, cuenta un poco los detalles que se dieron para que organismos de este tipo, la Unión Panamericana, se reposicionaran una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y el nuevo escenario político que se levantaba con el reacomodamiento de las fuerzas que habían triunfado. La cita de Claire Fox, a su vez, se inspira en la biografía sobre Nelson Rockefeller que escribió Katie Rich, La vida de Nelson A. Rockefeller, Mundos para Conquistar. Dice, comillas, una vez nace la Organización de las Naciones Unidas, muchos organismos multilaterales de carácter subregional quedarían subsumidos bajo el mandato de la ONU, pero gracias a la maquinación de Nelson Rockefeller y muchos diplomáticos latinoamericanos, entre ellos Alberto Lleras, quien más tarde sería el primer secretario de la OEA, trabajaron fervientemente detrás de bambalinas para modificar la Carta de las Naciones Unidas y así permitir que existiera una presencia colectiva de América Latina en esta nueva organización mundial. Sus esfuerzos tuvieron amplios alcances. El artículo 51 de la Carta, por el que Rockefeller había trabajado muy duro, rápidamente permitió que organismos similares aparecieran, como la OTAN, la SEATO y el Pacto de Varsovia. En la Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco, 1945, la Unión Panamericana se reinventó como un pacto de seguridad regional y así se oficializó la OEA por medio de la ratificación de la Carta de Bogotá en 1948, lo que se conoce como el Pacto de Bogotá. La historia de la OEA como una organización de bolsillo de los norteamericanos siempre ha sido un lugar común de los críticos. La cabeza de playa en términos de arte para América Latina fue la organización de estos hizo muchos años por el cubano José Gómez Sicre. De ser un simpatizante de la izquierda cultural en su natal Cuba y sobrevivir a las purgas macartistas, nació para convertirse en un soldado de la Guerra Fría. La autora, en otro pie de página, dice sobre los rumores que siempre han existido sobre José Gómez Sicre. Hasta este momento, 2009, los documentos obtenidos bajo el acto administrativo del derecho a la información, desclasificar documentos secretos, dicen que Gómez Sicre no fue agente de la CIA, pero que tenía conexiones con el Departamento de Estado. Otra desclasificación de documentos del FBI está pendiente. Las relaciones entre José Gómez Sicre y Marta Traba son una historia que está por contarse y no hacen parte de esta disertación. Sin embargo, es de resaltar que los dos mantuvieron una relación bastante estrecha, intelectualmente hablando, y los intereses y artistas que impulsaron coinciden enormemente. El rechazo al muralismo mexicano y las corrientes que compartían estos intereses, como fue el caso del grupo Bachué en Colombia, quienes fueron borrados del mapa cultural por estos dos agentes culturales, generando suspicacias sobre las posibles motivaciones ideológicas que hayan determinado sus actuaciones. Este caso de la crítica argentina está en deuda por parte de los investigadores porque se necesita hacer un gran esfuerzo para entender que mientras era una persona que tenía afiliación con la izquierda, terminó defendiendo un canon estético que era el mismo que defendía la diplomacia cultural de los Estados Unidos. Bien, volvamos al tema del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Para cumplir sus objetivos culturales, la CIA recurrió al sector privado.
La democracia norteamericana a veces parece que le queda muy poco para ser otro lugar donde son los intereses privados los que guían sus dinámicas políticas. Algunas democracias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, deberían de dejarse de andar con rodeos y elegir a sus senadores y representantes a la Cámara de las listas de las 500 empresas más importantes de cada país. Una vez elegidas estas cámaras, elegirían al presidente y este propondría a los jueces que los senadores votarían. De esta manera, el ciudadano de a pie empezaría a entender mejor de qué van las cosas. Eva Cockcroft, en un artículo titulado Expresionismo abstracto, arma de la Guerra Fría, dice: después de la Segunda Guerra Mundial, cada secretario de Estado estadounidense hasta el presente, el artículo se publicó en junio de 1974 en Art Forum, ha sido entrenado y preparado en las diferentes fundaciones y agencias controladas o manejadas por la familia Rockefeller. Más aún, en términos de propaganda cultural, los objetivos del aparato cultural de la CIA y los programas internacionales del MoMA eran similares y, de hecho, se apoyaban mutuamente. Nelson Rockefeller fue director del MoMA entre los años 40 y 50. Su madre, Abby Aldrich Rockefeller, en 1929, lo había fundado sobre unos terrenos donados por la familia y el museo se convertiría en una mezcla de coleccionismo, cátedra cultural y espacio de promoción y alineamiento con las políticas externas de los Estados Unidos para el resto de la humanidad. Dar apoyo a los artistas de izquierda era algo natural para los Rockefeller, cuenta Stonor Saunders. Abby Aldrich afirmaba que los rojos dejarían de ser rojos si valorásemos y reconociésemos sus méritos artísticos. En ese proceso, era de esperar que el sentimiento político del artista se acallase con el sonido de las monedas del patrón. Para funcionar a cierta distancia de la CIA y por lo tanto ofrecer un disfraz creíble para sus intereses, estaba el Museo de Arte Moderno. Cuando la periodista revisó los comités y consejos del MoMA, encontró una verdadera proliferación de vínculos con la agencia. René de Harnoncourt dirigió el MoMA desde 1949 hasta 1967, sucediendo a Alfred Barr Jr., y en Wikipedia aparece como curador de arte. Había emigrado a los Estados Unidos en 1932 y durante la guerra trabajó en la sección de arte de la CIA, la organización de espionaje dirigida por Nelson Rockefeller para América Latina ya citada anteriormente. Nelson lo reclutó para el museo hasta que llegó a ser su director. Tom Braden, mano derecha de Allen Dulles, director de la CIA desde 1953 hasta 1961, dice: a los muchachos del MoMA les gustaba llevar sus propios asuntos, aunque René de Harnoncourt probablemente era el contacto de la agencia con el museo. Ciertamente, de Harnoncourt hablaba con el Consejo de Coordinación de Operaciones del Consejo de Seguridad Nacional. También informaba regularmente al Departamento de Estado. Tenía un don para hacerse indispensable a sus sucesivos patrones. Eva Cockcroft remata, comillas: las relaciones entre la política cultural de la Guerra Fría y el éxito del expresionismo abstracto no es algo casual. Fueron conscientemente creadas en aquella época por parte de algunas de las figuras más influyentes que controlaban las políticas de los museos y que abogaban por una táctica ilustrada en la Guerra Fría para seducir a los intelectuales europeos. Es aquí en este punto donde quiero traer entonces a colación la hipótesis de macroeconomía cultural. Si los apuros de la Guerra Fría llevaron a los Estados Unidos a manipular el expresionismo abstracto de la forma en que lo vemos, en tiempos de paz, entre comillas, nos enfrentamos a museos y figuras macro, como la colección Daros y el Museo de la familia Smith-Dine, cuyo poder se convierte en un saco de arena sobre el platón de agua de la cultura visual latinoamericana en términos institucionales. El problema no está solamente en la fuente oscura de los recursos que alimentan esta quimera filantrocapitalista, sino en el impacto que tiene sobre la escena cultural de la región y el tipo de arte que defiende y la evidente incongruencia de las posiciones que los artistas políticos de la región asumen. Estamos frente a un arte político, a veces pienso que somos demasiado generosos en llamarlo así, y unos artistas que utilizan simplemente las tragedias de las sociedades contemporáneas del sur, y vaya si abundan, para trepar en el ranking internacional del mercado del arte, y de paso ayudar a la imagen de sus patrones bajo el eslogan de la responsabilidad social corporativa. Pero no solamente esto.
sino que el verdadero interés de colecciones de este tipo reside en defender e implementar las últimas teorías económicas y políticas propias de la ideología capitalista. Es decir, como piezas aparentemente sueltas para el público en general, la instrumentalización del arte le permite a este holding corporativo engranar su imagen progresista, entre comillas, en el mundo de los negocios, a la imagen aparentemente progresista del arte contemporáneo de la región. Tanta palabrería sobre la necesaria sensibilización que sus objetos buscan en los incautos espectadores que los siguen, no es más que el disfraz necesario que se debe usar para ascender en la economía del prestigio cultural, del cual el mercado del arte ya sabemos muy bien en qué se convierte. Ruidosos objetos enmarañados en un lenguaje de tontos que terminan haciendo parte de los activos del coleccionismo arribista en términos de capital cultural. El dinero les sobra, y estas obras de los artistas políticos los hacen ver más inteligentes. Durante los momentos culminantes de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos invirtió enormes recursos en un programa secreto de propaganda cultural en Europa Occidental. El acto central de esta campaña encubierta fue el Congreso por la Libertad Cultural, organizado por el agente de la CIA, Michael Josephson, entre 1950 y 1967. América Latina, por supuesto, no estuvo ausente del radar de operaciones del Congreso por la Libertad Cultural. De esta vasta novela de intrigas, espionaje, engaños culturales, construcciones sociales y determinismos ideológicos, citemos otro caso. Durante la época de la Guerra Fría, dos hechos son para destacar en esta región del continente americano: el triunfo de la Revolución Cubana y el inicio de lo que vino a conocerse como el boom de la literatura latinoamericana. Uno de los triunfos de esta diplomacia encubierta fue ofrecerles el respaldo a unos escritores que en su mayoría apoyaban a la Revolución Cubana, pero ofreciéndoles un programa de patrocinios bajo la coartada que ofrecían publicaciones que habían sido diseñadas como mecanismos de resistencia al comunismo. Dentro de este conjunto de revistas aparecen inicialmente Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura y posteriormente Nuevo Mundo, como un contrapeso literario a la revista que publicaban desde Cuba bajo el nombre de Casa de las Américas. Durante los 2 primeros años de Nuevo Mundo, la revista es editada y dirigida por Emir Rodríguez Monegal, reconocido crítico literario uruguayo, seguidor y vocero incansable de la obra de Jorge Luis Borges, un hombre que engrana de manera perfecta en los objetivos que se buscaban con esta revista por parte del Congreso por la Libertad Cultural y por extensión la CIA y los intereses estratégicos del gobierno estadounidense en una región donde los intelectuales y sus escritores especialmente se encontraban en luna de miel con el gobierno de Fidel Castro. Hablo de Carlos Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, las cabezas visibles de un fenómeno que se tomó el mundo bajo el rótulo de boom de la literatura latinoamericana. El único de los anteriormente citados que nunca quiso publicar el Nuevo Mundo fue Julio Cortázar. 2 capítulos de 100 años de soledad fueron publicados en esta revista y García Márquez estuvo a punto de convertirse en corresponsal, si no es porque la gloria se le aparece después de que publica 100 años de soledad resolviendo sus problemas económicos. Estas relaciones del artista con la sociedad ocuparían una parte importante de la agenda intelectual en Latinoamérica después del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Todo esto enmarcado en los intereses que representaba la región en el ajedrez político de la Guerra Fría. Precavidos los estadounidenses del potencial desestabilizador que representaban los artistas de izquierda para la región y sus intereses, la mejor opción estuvo no en recurrir a la amenaza propiamente, a pesar de todo el hostigamiento que representaban las visas para estos mismos intelectuales, escritores y artistas bajo el acto administrativo conocido como el McCarran-Walker Act, sino en su suave colonización por parte del sistema cultural para proyectar su imagen en el escenario internacional como héroes culturales de la región. Cuando el New York Times reveló las relaciones de la CIA con el Congreso por la Libertad Cultural, el mismo que financiaba la revista Nuevo Mundo bajo la dirección de Emir Rodríguez Monegal, la defensa que hizo este último constituye una deliciosa pieza de cinismo en los anales de la historia cultural latinoamericana. ¿Y por qué no?
repite con pasmosa fidelidad el mismo libreto que los intelectuales estadounidenses y europeos tuvieron cuando se enfrentaron a la misma situación. Ser descubiertos ante la opinión pública que su defensa de los ideales de una izquierda anticomunista y liberal, donde la libertad de opinión era la misma libertad de empresa, tenía un fondo poco claro. Ser financiados por los Estados Unidos bajo tapaderas como fundaciones y mecenazgos que respondían todos a una misma fuente de recursos, la CIA. En agosto de 1967, Rodríguez Monegal publica un artículo en la revista Nuevo Mundo que lleva por título La CIA y los intelectuales. Desde un comienzo, Monegal tenía claro para quién trabajaba y cuáles eran los intereses que se moverían bajo cuerda. Lo mismo que el poeta Spender en el Reino Unido sabía lo de Encounter. Los directores de Der Monat en Alemania sabían, como los estadounidenses que dirigían Partisan Review sabían lo que estaban haciendo. Tom Braden, viejo zorro, quien dirigía la sección internacional de la CIA, escribió en su momento: la verdad se reserva para los de adentro. Para los de afuera, los hombres de la CIA aprendían a mentir consciente y deliberadamente, sin el menor asomo de la culpa que la mayoría de las personas sienten cuando mienten a sabiendas. Dice Monegal, refiriéndose a la carta que los directores de Encounter, revista británica, dirigieron al New York Times, comillas: el Congreso por la Libertad de la Cultura no ha tenido otra fidelidad que un inconmovible compromiso con la libertad de la cultura. Nuestros artículos políticos han sido escritos por prominentes periodistas y estudiosos, cuya integridad y cuyas reputaciones están más allá de toda duda. Ellos escriben lo que quieren. En cuanto a los directores, somos nuestros propios dueños y no formamos parte de la propaganda de nadie. Ahora como antes, los directores de Encounter, que no deben fidelidad a nadie, están publicando lo que quieren y a quien quieren. En respuesta a estas insinuaciones, numerosos intelectuales de renombre internacional habían publicado una carta abierta en la que se declaraban persuadidos de la independencia del Congreso y se ofrecían como garantía de la integridad moral de los miembros de su secretariado internacional. Una investigación realizada en el Congreso de los Estados Unidos y ampliamente divulgada por la prensa permitió la identificación de una telaraña de fundaciones ficticias, inventadas por la CIA, y de fundaciones reales, verdaderamente privadas, pero que recibían dinero de las anteriores y que constituían los canales por medio de los cuales la CIA había infiltrado a toda clase de organizaciones norteamericanas e internacionales. Stephen Spender, director de Encounter, escribió, comillas, en vista de las revelaciones que se han hecho y de las acusaciones que aún pueden hacerse sobre las fuentes financieras de Encounter en el pasado, creo que cualquier director que a sabiendas o sin saberlo haya participado en la recepción de dichos fondos debe renunciar como yo lo he hecho. Frank Kermode, uno de los últimos directores de Encounter para la época, dijo, en varias oportunidades di seguridades falsas sobre hechos en los que había sido engañado. Melvin Lansky, una cabeza bastante visible de toda esta trama, se atrevió a decir, comillas, todos lamentamos que las donaciones que en el pasado nos llegaron del Congreso por la Libertad de la Cultura, de París, y que fueron aceptados con buena fe, hubieran derivado de fondos cuyas verdaderas fuentes estaban tan oscurecidas. La declaración oficial del Congreso no dejaba de ser ingenua y busca, antes que nada, salir bien de la encrucijada. Comillas, la convicción de que esos resultados, dicen ellos, sus publicaciones, no han sido jamás influidos de ninguna manera por los proveedores de fondos y proclama su confianza en la independencia y la integridad de todos los intelectuales que han participado en el Congreso. La Asamblea quiere declarar que semejante acción es de tal naturaleza que puede corromper las fuentes mismas de la libertad intelectual. Un Rodríguez Monegal, deshecho por la evidencia de las circunstancias, no puede hacer otra cosa que levantar la voz, bien alta, para que no quede evidencia de su falsa convicción, y escribe, ante este hecho, Nuevo Mundo expresa la más enérgica condenación, porque no se trata solo de que la CIA haya engañado a tanto escritor independiente, se trata sobre todo que ha engañado a quienes habían demostrado su independencia frente al fascismo y al estalinismo en horas en que parecía casi imposible atreverse a decir una sola palabra. Por dolorosas que sean,
Estas revelaciones no hacen sino confirmar algo que es obvio: lo difícil que es conquistar y conservar la libertad. La condición del intelectual independiente en el mundo moderno es una condición de riesgo y miseria. La CIA u otros corruptores de otros bandos pueden pagar a los intelectuales independientes sin que estos lo sepan. Lo que no puede hacer es comprarlos. El siguiente paso es hacerse la víctima de un complot en el que tiene responsabilidad, y nada mejor que utilizar la altivez y la soberanía del falso intelectual. Rodríguez Monegal remata: como el destino del escritor independiente es ser atacado por todos los bandos, o lo que es sin duda peor, ser invitado a colaborar desde todos los extremos, ese destino debe ser aceptado como una fatalidad necesaria. La bondad de la causa del intelectual independiente no ha estado ni ha estado jamás en cuestión en el mundo actual. Esta crisis no hace sino poner más en evidencia la necesidad de defenderla cada día, a toda costa y contra todos los enemigos. La lucha empieza nuevamente ahora. Pues vaya, la libertad en manos de estos intelectuales, me refiero a Monegal, no había estado en tanto descrédito. Esa puja solo se la creían ellos. La pregunta que me hago entonces es: ¿qué tan legítimo fue este movimiento? Y si en esta instrumentalización y comercialización del boom se repiten las mismas condiciones que rodearon la proyección del expresionismo abstracto estadounidense como la primera escuela auténtica de una nación que se quería ver a sí misma como la primera potencia militar y económica del mundo. Y en esta carrera por alcanzar tal objetivo, había que domesticar todas aquellas manifestaciones artísticas y sus creadores, que de una u otra manera tuvieran simpatía por el enemigo. En ese momento el comunismo, hoy en día, todas aquellas maneras y expresiones que desafíen al status quo imperante, la ideología capitalista y cualquier cosa que atente contra su supervivencia. Y esta misma pregunta la engrano con el fenómeno de la colección Daros Latinoamérica, porque en ella parecieran repetirse de manera perfecta las motivaciones ideológicas convertidas en construcciones sociales que guían determinados cursos que terminan asumiendo las manifestaciones aparentemente autónomas de la cultura y el arte. Un primer acercamiento a estos tres fenómenos, espaciados en el tiempo y ubicados en cartografías sociales diferenciadas, ofrece algunos puntos en común que ayudan a pensar las lógicas deterministas que guían este tipo de procesos. Jackson Pollock, Gabriel García Márquez y Luis Canitzer, ¿qué pueden tener en común? Todos son artistas con convicciones políticas de izquierda, o para ser más sencillos, ideológicamente el arte termina alineándose con la orilla radical del espectro político, y desde inicios del siglo XX, esta fuente de identidad política tuvo su nicho en el marxismo, que vería cumplida su primera promesa con el triunfo de la revolución proletaria en la Rusia de 1917. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo el régimen integra este tipo de artistas con convicciones diferentes a las que promueve el sistema, hablo del sistema capitalista, para que actúen de manera sincronizada sin que aparezcan en mitad de estos encuentros fricciones evidentes? He ahí uno de los desafíos más interesantes que se le propone a la crítica de arte, para entender ya no las obras de arte, sus prácticas y los desafíos que le pretende imponer a la sociedad, sino la manera en que estos alaridos culturales responden a intereses que no siempre están muy claros a la luz de la superficie de las cosas que devienen históricas, es decir, los hechos consumados de unos prestidigitadores que han hecho de la historia del arte la historia de un crimen perfecto. El agenciamiento del artista se reduce cada vez más. La construcción social del nuevo orden del arte amplía sus fronteras. La lucha entre el sujeto por mantener su autonomía se reduce aún más, y las coordenadas por donde circula la libertad son cada vez más estrechas. La libertad juega en un espacio rodeado de cintas amarillas, como en la escena de un crimen, y salir de estos límites le está prohibido. Los guardianes del arte se lo prohíben, llámense en esto museos, curadores, academias y artistas por igual, que con su éxito garantizan la circulación de los discursos para que se transformen en refinadas formas de control cultural. Y así, en grifos que esparcen el chorro de la incontinencia distópica de lo social. Al observar estos casos, vemos que existe una producción que produce un arte o unas coordenadas para el arte, y son a partir de estas coordenadas que el trabajo inmaterial empieza su producción. En la escala social de valores económicos, el artista ocupa una posición subalterna en la mayoría de los casos.
De esta manera, el arte se presenta como una fuerza social menor desde un punto de vista económico. Y en una sociedad mediada por el valor del dinero, las producciones del arte quedan reducidas a luchar por un espacio simbólico, es decir, arañar tímidamente al alma y devorar ávidamente los intereses que pone en juego el mercado. El artista social, el artista político, desprendido de un aparato social que articule su discurso más allá del museo, es un artista del engaño, o en el mejor de los casos, es un activo agente que estimula el consumo cultural neutro. Estas mercancías se vuelven nubes psicodélicas que estallan convertidas en una lluvia ácida sobre el campo de la cultura. Su propósito, antes que activar, es neutralizar el precipicio que bordea el vasto conjunto de desechos, que como un sistema de espejos nos hace creer que al interior del arte señalado por los artistas políticos aún persiste el diálogo edificante, es decir, la posibilidad real de subvertir al sistema social que en estas obras aparece como una hilera de cruces en un cementerio meramente fantasmal e inoperante. Aunque claro, para quien atesora estos juguetes, estas piezas ocupan el lugar del reposicionamiento social, la proyección de la cultura como máscara, el uso de un discurso débil para fortalecer un sistema robusto que se inspira en el buen capitalista verde, socialmente responsable y culturalmente filantrópico. Probablemente, 5 minutos, todo Guillermo. este escenario de historias manipuladas obliga a pensar los arquetipos de producción a las narrativas. 5 minutos, Guillermo. ¿Qué pasó? Tenemos que dar paso también a Montserrat. Andamos muy jodidos de tiempo. Ya termino. Termino. 5 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Gracias, Probablemente todo este escenario de historias manipuladas obliga a pensar los arquetipos de producción que acompañan a las narrativas integradas en los objetos que defienden los bienes de consumo desde el campo cultural. Algunos críticos acostumbran a ver estas historias como hechos cumplidos frente a los cuales no es posible hacer nada. La irreductibilidad de los hechos deja esta construcción social en un punto donde la aceptación ingenua de estos sucesos es la única salida que existe, como el camino exclusivo a seguir en un desierto oculto tras una ventana clausurada por ladrillos. El agenciamiento del sujeto como artista deja muy poco espacio para que el espectador continúe desilvanando la cadena de sucesos que el artista busca desencadenar. Ya el punto de los hechos para el crítico de arte no reside tanto en lo que el artista propone, sino siguiendo la lógica de que el capital impone al mercado del arte lo que el coleccionista quiere decir e instrumentalizar, cuando adquiere las obras y las pone a circular, hablando del coleccionismo ideológico como puede ser una interpretación de la colección Daros Latinoamérica. El artista como productor ha desaparecido. Hemos ingresado en la época del coleccionista como productor, donde el capital y su vasta capacidad de influencia determina, guía, selecciona e impone los tipos de bienes que consumen las masas culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Damos paso entonces a Montserrat. Como se ha podido ver, también es muy hammetiano, Guillermo Villameciar. Siempre se trata, como en el proceso de producción del crimen, no solo de quién dispara, sino de quién paga las balas. Luego, si eso lo he estado hablando con Gabriel, del equipo técnico, y el debate quizás lo tengamos que hacer también por partes. Así que, Guillermo, igual te pedimos que sigas por streaming, porque Montserrat tiene problemas para acceder, así que ahora tendremos que dar paso a la conferencia de Montserrat por otro lado, y luego volvemos otra vez, si hay tiempo, a cada uno de ellos para que se puedan plantear las preguntas, etcétera. ¿Vale? Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. La orfandad política de Darío, Alejandro, un comunista sin partido, y el informe Daros de Villamizar son el motor que anima a esta escritura. Una reflexión sobre arte y política, se oye, afectado a los encuentros que acabo de citar. Hablo de encuentro, adelanto así la conclusión. El informe Daros incide en lo que está en el origen de mis intercambios con Brumaria, la circulación de lo que resulta de una acción
que concierne a los usos políticos de la estética en los espacios de exhibición públicos. La acción, que definí como acción política, muestra mi insistencia en sostener una aplicación analítica al margen de las instituciones de la salud mental y articulada a los usos del común. El encuentro con el texto de Villamizar ha refrescado la conciencia de que la acción a la que me refiero puede redundar en beneficio de lo perverso. Y no sé si puede ser de otra manera. De ser así, habría que hablar de canallada, de querer ser el otro del otro, de alguien para manipular sus deseos. La medida perversa está ahí. Ahí el conocimiento de algo que, asociado a la difusión, puede dar lugar a la fetichización del producto. De ser así, justificar su sostén, en razón del beneficio social que procura esta clínica, no está lejos de la lógica de los usos del discurso que dan consistencia y promoción a daros. La defensa pública del resultado de una aplicación analítica de la que respondo 10 años de clínica en el MAGBA es arriesgada, como lo es la promoción de lo que se va llamando si el agente de la promoción, por ejemplo, es daros. La publicación es peligrosa, no la producción. El silenciamiento, mortal. Publicación, hoy reducida en su improductividad por las políticas del reciclaje, por el sentido que alberga y por amor a los juegos oportunos de Lacan. La puesta en circulación de un sentido añadido a una producción artística no es la obra, ni siquiera cuando lo producido es una reflexión sobre tal o cual dimensión de la experiencia social. El producto no es su circulación. La publicación sería mostrar el relato de lo decible del resto material del obrar, la circulación, lo escribible de esa marca del encuentro con el goce, de lo que en el sujeto se inscribe. Letra, estilo si cabe, escritura ahí, en esa mostración, paradigma de la posibilidad política. Sin entrar en lo que sugiere la observación sobre las políticas del reciclaje, entiendo que aquí es pertinente la mención a la clínica de nudos que se desarrolló en el MAGBA porque el dispositivo convoca los siguientes usos. El pensar las producciones de los artistas, su empleo como objeto que modera lo que pueda suscitar un encuentro, el uso del espacio público y lo que proviene de posiciones que participan de distintas estructuras discursivas. Usos, al fin, de lo que enlaza la política de lo artístico y el común en un contexto en el que coincide el enunciado que nos convoca. La lectura detenida del informe Daros ha puesto en evidencia aquello que no he planteado en relación al dispositivo analítico del que hablo. La investigación, 10 años de investigación, de 2002 a 2013, la promovió el MAGBA en un supuesto de crítica institucional en el que se implicaron agentes vinculados a la producción artística, a la circulación de las producciones, a la gestión de lo público y a demandas terapéuticas que procedían del ámbito de la salud mental. El resultado de esta clínica produjo un beneficio al margen de la rentabilidad del intangible, pero este beneficio analítico, luego netamente político, no lo exime de estar afectado de los posibles usos perversos del capital simbólico que genera. Así pensado, revolucionario, claro, otra vuelta más sobre lo mismo, y sabiendo de qué va todo esto, no me es posible sostener sin vergüenza ni asomo de crítica algo que tiene una dimensión perversa, porque no se trata de asegurarse la inmovilidad, sino de resistir el empuje de la quietud, de alterar lo necesario, de subvertir el orden revolucionario. Bueno, el discurso analítico no responde con objetos que resuelvan los problemas de las políticas de partido. Su objeto-respuesta, si cabe hablar de objeto en estos términos, es la lectura de la lógica de los vínculos sociales para, en el mejor de los casos, poder hacer con ellos. Esa es la política del discurso analítico, una política sintomática, próxima, en su lógica, al quehacer del artista y ajena a la mercantilización universal. Pensar esto me anima a trabajar con vosotros, a seguir discutiendo el uso y el sentido de la publicidad de un trabajo político dirigido a saber de la consistencia del vínculo social.
Es el efecto de la segunda lectura de este informe. Había leído la primera parte y pensé remitirlo a unos artistas a los que envié una reflexión muy lúcida de Kanitschev a propósito de la docencia de lo artístico, de la ética y de la transmisibilidad. Me he reservado el envío. Espero hacerlo quizá después de esta conversación. Una segunda lectura de este informe, decía, ahora, con el texto completo y en inevitable relación con el trabajo que nos convoca, ha precisado los términos de mi reflexión primera al introducir la función y el uso de la dimensión perversa en la relación arte-política-publicación. Para moderar las derivas de los impactos, retomo el histórico de mi intención para ir trabajando con los choques desde ahí. La propuesta primera. El arte es político por orfandad. Esa era mi primera propuesta. Introduje así la hipótesis con la que me acercaba a trabajar con vosotros. La idea primera era tratar las nociones que articulan el ser y la causa del arte para aproximarnos a la lógica del sentido del sintagma que situaba mi intención. Pero al retomar el trabajo me desdije de la afirmación, retrocediendo, incluso diría que renegando de lo afirmado. Procede lo del renegar en términos descriptivos, creo. Con Alejandro habíamos hecho alguna broma a propósito de este renegar. Explicaré de dónde viene el interés en trabajar con esto en vuestro programa. Darío Corbeira, en la presentación del grupo de trabajo, habla de su orfandad política y Alejandro Arozamena habla de lo mismo, aunque en otros términos. Soy un comunista sin partido, afirma. Hablan de lo que falta en las políticas del ser y ese objeto, lo faltante como objeto, es lo que causa su ser político como construcción. He situado mi intención como sujeto leído por vuestras palabras. A partir de esta lectura trataré de pensar la crítica de los conceptos en juego, dejándome ver en lo que ignoro. Os decía que iba a pensar a la manera de Montaigne, no por emularlo, menuda pretensión, sino porque recuerdo a Lacan respondiendo al enunciado de Buffon. El estilo es el hombre mismo, es el enunciado. Con un añadido, responde Lacan, el estilo es el hombre al que nos dirigimos. Esta reflexión, compleja y de amplia lectura, dice de uno de los ejes que recorre la investigación lacaniana, lo que va del síntoma al síntoma. No me dirijo a Montaigne, claro, sino al otro que significa su representación, al que hace signo de eso que se presenta una vez más ahora en este contexto como orfandad y perversión. Hablar de estilo es hablar de síntoma, matriz de las posibles políticas del ser, de las de la representación, de las políticas del sujeto causado por la falta en ser. Y ya que voy recordando algunas de mis referencias, diré, evocando al Schreber de Freud, qué hermoso sería saber de vuestra orfandad. En relación a mi deseo de saber, acabo de colocar vuestra afirmación en el lugar de la mujer de Dios, en el lugar de la inexistencia de la que a Dios le pertenece. Digo así, al leer mi dicho, de mi lugar de analizante, de lo que se conjuga en el deseo de saber. Saber de la inexistencia de la mujer del padre. Suena edípico, leído a la ligera con Freud. Con otra ligereza, lo que suena es saber de la inexistencia de lo que no existe del padre. El arte no posee identidad ni atributo universalmente sentido, no es en sí. Es, como todo ser, en tanto alguien le otorga el ser, en razón de lo que el otro, el lenguaje, instituye, representándose ahí políticamente, como toda representación. El arte es en la producción del artista, en el acto de producir, no en lo que resulta del hacer, ni en lo que a ese resultado se le pueda atribuir. Y su existencia se da en tanto hay sujeto que en su quehacer lo representa. Es en lo que resulta de un modo de hacer con lo que falta, y su representación lo que resulta de ese hacer individual que designamos modo, estilo o sintoma. A partir de esta observación sobre el ser y la existencia del sujeto del enunciado, el arte, se modifica el sintagma. Así, para decir de lo que procede,
habría de sustituir el objeto de la oración, el arte, por la producción del artista, introduciendo así objeto y sujeto en relación a una causa, a la de ser causado por la falta de padre. La producción del artista es política por orfandad. Y lo político, ¿qué de lo que define es tratable qué de lo que lo define es tratable en este contexto de trabajo? Hablamos de arte político para designar hechos que dicen del tema que trata la producción de tal artista, si ese tema se incorpora críticamente al objeto que acoge la representación. No existe el arte, sino las producciones de los artistas. Esta inexistencia impide pensar la relación arte-política, aunque permite acceder a lo que se articula entre las producciones de los artistas, sus lugares y los lugares de la política. Aunque quizá no sea tanto lo que se articula entre lugares, sino entre los usos que construyen estos lugares, si por lugar entendemos el espacio en el que se localiza un modo. Los usos de la política en el quehacer artístico dan lugar a formaciones dramáticas en las que se escenifican aspectos de la realidad mediante el señalamiento. Este proceder da valor de signo a lo elegido, despojando la producción de la efectividad de su potencial metafórico, idealizándola. Del significante al signo, delimitando el sentido al maniobrar con imágenes de la realidad como si obrase con ella. Al modo de los usos de las políticas de la realidad, haciendo como si lo que acontece dependiese del obrar intencional. Pero hacer así no resta eficacia al trabajo del artista ni escapa a la academia. El artista sigue produciendo al margen de la idealización y del contacto con ese margen. Y el ámbito del llamado arte político está repleto de lo más exquisito de la academia. De hecho, es lo que la sostiene. Lo que resta es lo que a posteriori podrá ser leído como una marca de la época, señalada de antemano por el saber hacer con el estilismo, saber y hacer piadoso, más próximo a la ética kantiana que a la de la decisión. Abundan este tipo de representantes de la producción de los artistas. No hablo de los intermediarios, claro, sino de los propios artistas. Sobre el método. Escribo de lo que he escuchado en vuestra presentación, tal como he dicho, soporta mis tanteos, releo lo escrito, cada lectura una reflexión, la urdimbre, la orfandad, que enganchada a los usos de lo que viene de tratar la falta, soporta el texto. Trataré de situar esta noción en Freud y Lacan, un breve recorrido para localizar algunos de los aspectos del trayecto del padre freudiano a la pluralización de los nombres del padre en Lacan. De lo que resulta del encuentro con el informe Daros, he tomado dos cuestiones para ir situando el estudio. La observación de Villamizar sobre la generalización de la relación arte-política, copio, advierto del riesgo que significa compendiar el arte político bajo categorías generales, como aquella que dice que todo arte es político. Es importante, en estos casos, delimitar ese radio de acción bajo el cual opera esta categoría de lo político en el arte, para no perder de vista el contexto donde elabora sus especificidades. Y la pregunta que incide en la dimensión perversa de mi propio texto, sobre la que expongo en la introducción. Ya he hablado de esto al principio. Esta relación obliga a situar el uso discursivo de estas nociones, política y perversión, para tratar de conjugar esto en una conversación en la que tratamos de pensar la relación arte-política. Sobre la política. Situaré brevemente lo que deseo transmitir sobre la política. La política es el sistema que informa la posibilidad de hacer con lo imposible, la puesta en forma de esa posibilidad. Es el saber hacer con la mecánica que captura al ser humano, ser hablante y hablado en la constitución de su yo. Ahí se origina la política, en el yo soy imaginario, corporal, que sancionado por el otro, prende al humano. Este hacer ser político es la matriz de las formas de gobernar, el poder hacer de los hombres, molde de lo patrimonial, de lo que viene del oficio del padre.
es la condición para saber hacer ahí, savoir-faire en nombre propio y con el nombre de los otros, pura política de la que resulta, entre otras cosas y por su propia lógica, lo que informa Villamizar. En estas notas relaciono tres nociones, las que Lacan instituye como real, simbólico e imaginario, en la idea de ir pensando el uso que hago del término política en este contexto. ¿Por qué estas tres nociones para introducir el pensar la política? La práctica analítica incide en la actividad política y viceversa, y no es disociable. No se pueden separar porque el análisis es una práctica de la decibilidad marcada por el encuentro con lo indecible. Esta es la causa de su imposible disociación, el no poder apartar en la vida los encuentros con lo indecidible y el decir alrededor de eso. Unas líneas atrás hablaba de la política como el sistema que informa la posibilidad de reducir lo imposible. El psicoanálisis, su práctica, pone en cuestión esa posibilidad. El inconsciente es la política, cito a Lacan. Lo es porque el inconsciente es producto de una relación. El psicoanálisis es su lado opuesto, su reverso, en tanto pone en cuestión lo que sostiene toda política, la enajenación imaginaria del sujeto, las identificaciones que constituyen el yo soy. No podemos prever el acontecimiento, el encuentro con lo real, pero sí podemos decir de sus consecuencias, de la sucesión que resulta del encuentro. Así planteado, el inconsciente es la política y es lo que resulta del trauma, del encuentro con el goce y lo que de eso se repite y se expone como malestar. Y es esto, por la dimensión relacional, política del inconsciente, por lo que el acceso es posible en lo que llamamos relación transferencial. Una nota ahora sobre la perversión. Sobre la perversión. Voy tomando un fragmento de un ensayo en el que voy trabajando, La matriz del patrimonio, para introducir un breve recorrido sobre la noción lacaniana nombre del padre. El sintagma nombre del padre implica la mención de dos categorías, dos lugares significantes, nombre y padre. Uno dice del padre, lo nombra, pero un padre existe más allá de ese nombramiento. ¿Un padre qué es? Una respuesta rápida, casi a modo de conclusión, un padre es un uso que sitúa al sujeto como tal. Ese uso tiene un nombre. Lo voy a decir también así, un padre es un uso particular de la ley. Resulta paradójico expresarlo de esta manera, ya que la ley lo es en tanto participa de lo constante, de lo invariable, de lo regular en una comunidad de intereses. Y aquí hablamos de la ley y de los usos particulares, de lo más particular de los usos y de lo privado de esta regulación. No es una referencia exclusiva a lo que rige las relaciones con el prójimo, sino a esa ley que ordena la consistencia de lo más propio, a lo que legítimamente constituido denominamos carácter, y a las producciones de esa propiedad, a su sentido, a su política y a su significación. Para pensar estas cuestiones trataré de situar la incidencia epistémica y clínica del concepto lacaniano nombre del padre. Planteado en sus orígenes como función simbólica, en esta función se identifica la figura de la ley, su modo, y este modo es el operador que sostiene la articulación de las tres instancias de lo psíquico definidas por Lacan como registros, real, simbólico e imaginario. De esto saben especialmente Darío y Alejandro. Si queda tiempo, luego podríamos volver a la publicación que ellos hicieron de este seminario de Lacan. Saber de eso artísticamente, ese es un saber que Beuys contemplaba como universal. Esa contemplación era su síntoma, su nombre del padre, quizá. Retomo de manera sintética lo dicho sobre RSI. Las articulaciones de estos registros son el factor fundamental en la construcción del psiquismo humano. Lo real lacaniano es lo imposible de nombrar, lo contingente, lo indecidible.
Lo simbólico es la regulación que obra sobre lo imaginario, siendo lo imaginario aquello que tiene que ver con las vicisitudes del cuerpo y las configuraciones visuales o sus subrogados, los ciegos tienen cuerpo, y lo imaginario, que, vamos diciendo, es un proceso de constitución subjetiva que requiere de la enajenación en tanto que el yo del ser hablante se configura en la imagen del otro. Esta configuración, sancionada por el orden simbólico, facilita la identificación en un movimiento especular. El nombre del Padre es un operador que soporta la función simbólica que asocia Padre-persona a la figura de la ley, ley solidaria del deseo y condición necesaria de su posibilidad. Lacan retoma la función paterna del discurso antropológico con Lévi-Strauss y la desarrolla a lo largo de más de 30 años de enseñanza. No pretendo que nos hagamos cargo de la complejidad de una exposición tan extensa y elaborada como la de esta categoría en Lacan, pero voy a intentar que algunos aspectos de su desarrollo nos sean familiares. Lacan formaliza la función nombre del Padre insertándola en una fórmula lingüística, la metáfora. Esta fórmula implica localizar un elemento sustituible y situar los efectos de esta sustitución. En 1957, pensando los aportes de Jacobson, formula la metáfora como aquello que emerge cuando un significante es sustituido por otro significante. En este momento hace de la metáfora y la metonimia formas de la sustitución y del desplazamiento significante, lo que explica los mecanismos psíquicos definidos por Freud como condensación y desplazamiento. En este escrito del 57, Lacan distingue el síntoma como formación metafórica, significación de ese movimiento de sustitución significante, del movimiento metonímico que sitúa lo que concierne al deseo. Sobre la efectuación de la significación en la metáfora, escribe: es en la sustitución del significante por el significado donde se produce un efecto de significación que es de poesía o de creación. Dicho de otra manera, de advenimiento de la significación en cuestión. Poco después, en el seminario quinto, en las formaciones del inconsciente, introduce una variante del uso de la metáfora paterna, para pensar los conceptos freudianos de Edipo y castración y para plantear lo que resulta de la significación fálica en relación a la constitución de las estructuras clínicas, de los tipos clínicos. El texto lacaniano va situando la función paterna diferenciándola de lo que plantea el padre freudiano, el padre de la horda primitiva que aplasta el deseo sin reintegrarlo en lo que es su causa. El mito de la función paterna, tal como Freud lo plantea en Totem y Tabú. Retrocedo. Con lo que acabo de decir sobre la función paterna en Lacan, hablamos de lo que antes hemos mencionado como los registros real, simbólico e imaginario. Lo real, vuelvo a decir, es lo contingente, también designado como encuentro con lo traumático, como repetición, como goce. Lo imaginario, lo corporal, y lo simbólico, que es la normalización vinculada al deseo causado por la ley. Sea cual sea esta ley, y no me refiero a los cuerpos jurídicos, es lo que permite al ser humano, sujeto del lenguaje, un funcionamiento posible en relación a su manera de gozar, a sus modos de goce. El poder hacer con esos modos es lo que llamamos civilización, y de ese poder hacer resultan, entre otras producciones, los objetos que nombramos como artísticos. A los modos de civilización me gusta llamarlos cultura, producciones del lenguaje, delirios del ser. No es una maniobra intelectual, o si lo es, lo pienso en el sentido más radical del poder hacer con el lenguaje. En eso que implica que, por ejemplo, alguien haga algo para ser visto y ser mirado, una fotografía, en lugar de mostrarse ante los otros fuera de escena, al margen del acuerdo civilizado. Aquí viene el curioso polimorfo, civilizado, productivo, que cierra el texto de la presentación de esta jornada de hoy en Brumaria. Estamos hablando de lo que con Freud plantearíamos como sublimación y con Lacan como sintomatización o usos del nombre del Padre. Sintome. Me viene ahora a la memoria
algo peculiar sobre el ser propietario. Es lo que un artista plástico, Stanis Ferrer, enuncia sobre el cierre de un trayecto de más de 8 años de trabajo. En este momento, dice, ya soy propietario. He logrado ser propietario. Poder ser por los caminos del tener, manera propia de localizar un elemento, la propiedad en la vertiente del ser. Hablábamos de la formalización de la metáfora en Lacan. Durante los 8 años de trabajo de Ferrer, él ha insistido en llevar al extremo, sin pausa, las construcciones que nombra como imágenes del doble. No es el momento de describir su producción, pero sí viene al caso pensar de qué habla cuando dice que el ser propietario proviene de trabajar con la indiferencia, el todo, con la indiferencia y con el desdoblamiento, y que el trayecto, esos 8 años, se cierran o se abren significando la metáfora, la sustitución, al aislar mediante sucesivas veladuras, es su procedimiento, un elemento que, en su decir, es lo de uno, lo del uno propio, unario que resulta de velar la sucesión de acumulaciones necesarias de las que progresivamente aísla, extrae elementos para construir imágenes de la tridimensionalidad. Hace un hueco. Hacer un hueco es crear la posibilidad de espaciar, de temporalizar, de que quepa ahí en ese hueco la imagen del retorno. Hacer un hueco es narrar lógicamente. Retomo la cuestión del nombre del Padre. Al presentar los registros lacanianos del aparato psíquico, hemos definido lo real como indecible e indecidible de la contingencia. Lo que resulta de este suceso es la repetición freudiana vinculada a la pulsión de muerte y que Lacan nombra como goce. ¿Qué relación hay entre goce y nombre del Padre? Lacan introduce el nombre del Padre de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, leyendo el mito del Edipo freudiano bajo la fórmula de la metáfora paterna. Esta fórmula es la que opera en la sustitución significante del deseo de la madre. El nombre del Padre, significante, sustituye al significante que nombra el deseo de la madre. Simplificando en extremo, la presencia del Padre, y no hablamos del Padre de la realidad, es una función discursiva, localizable en la palabra de la madre o en la palabra de quien esté en ese lugar, y que dice de su deseo de otra cosa en relación al hijo. Esa otra cosa que desea la madre es lo que opera en la metáfora paterna. Esta operación reúne 3 elementos de la teoría freudiana: el mito del padre muerto, que Freud construye en Tótem y Tabú, el mito del Edipo y el complejo de castración. Freud pensaba que el mito era la función que sostenía al padre, siendo el mito lo que persiste en la reiteración del relato oral, a diferencia de las religiones reveladas que se soportan en la escritura. Levi-Strauss plantea el mito como el sistema que construye las variaciones en el que el relato subsiste. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, continúo. Este significante que vamos nombrando como nombre del Padre es la función que articula el deseo y la ley. Es el significante de la ley. Así lo plantea Lacan en un primer tiempo de su enseñanza, como una función en la que la variable es estable. Es la X que representa la ley. Más adelante, la función de la variable del nombre del Padre asume un valor particular para cada sujeto, planteando la multiplicidad de los nombres del Padre, desvinculando así el mito edípico de su relación con la castración. El goce ya no está vinculado a la transgresión, devolviendo así la relación goce-ley, que sitúa la ley como respuesta que regula los usos del goce prohibido. El padre del Edipo ya no es el agente de la castración, sino lo que vela la creencia en el goce prohibido. Así plantea el goce como una pérdida que resulta de la operación significante sobre el cuerpo, situando el goce como parcial, vinculado a una dimensión de lo pulsional que es la que da cuenta de la contingencia, del encuentro con lo real. De ese encuentro se hace el goce del sujeto, y ese encuentro Lacan lo nombra como objeto A. Ese objeto A es un operador que en la constitución del sujeto, de la subjetividad, viene a representar lo que obtura la falta, situando la posibilidad de la completud.
de la posibilidad de la relación sexual, de la existencia de un significante en el otro que complete al sujeto. He introducido un elemento nuevo, el objeto A, llamado también objeto causa del deseo. Por el momento no nos vamos a adentrar en estos desarrollos, no porque no convenga, sino porque requieren de un tiempo mínimo de trabajo previo con la teoría psicoanalítica, del que no podemos echar mano en este contexto. Así, y con la incomodidad que me produce un avance sin sustento, retomo la cuestión del nombre del Padre para afirmar que esta función regula el goce del sujeto, que no tiene que ver con la comunicación, sino con el tratamiento simbólico de lo incomunicable, del encuentro con el goce, que no es el encuentro mítico con el otro materno, absoluto y prohibido, sino lo que se incorpora como goce a disposición del sujeto, como delimitación, como nombramiento del goce cifrado en el síntoma del sujeto, como su particular versión del Padre, de lo que regula su goce, de su perversión, de su perversión. Un apunte sobre la perversión. Al hablar de los objetos artísticos, conviene diferenciar el objeto mercancía del objeto producción. El objeto producido no está en el lugar de otra cosa, aunque no es ajeno a la experiencia de la completud. El producto artístico es, en términos heideggerianos, una construcción que da lugar al vacío, que lo localiza, una construcción significante que trabaja con el carácter radical del significante, con lo irreductible de su raíz, con lo real, delimitando ese irreductible y sin remitir a otro significante. Otra cosa, y valga lo que suena, es la circulación mercantil de esas producciones y el secreto del carácter fetiche del objeto mercancía. La transformación del producto artístico en mercancía introduce la dimensión perversa asociada no al objeto, el objeto no es perverso, es el resto de una operación significante, sino a los usos que transforman el objeto. La dimensión perversa la localizamos en esa transformación, en ese movimiento que da al objeto el carácter de otra cosa. De esa otra cosa, el artista no es responsable, eso no es la respuesta de su saber hacer ahí, aunque no es ajeno, como sujeto, a la responsabilidad de hacer en el circuito mercantil de los bienes, con los usos perversos, mediando ese objeto fetiche que es la mercancía. Trato de separar las funciones, la netamente política, que tiene que ver con la ética del saber hacer ahí como pulsional, la solución sintomática, y la función secreta del fetiche mercancía, causa del discurso capitalista. Al introducir el término fetiche, asociado al objeto mercancía que procede de las elaboraciones de los artistas, hablamos de los usos perversos. Lo perverso, en la clínica, tiene dos referentes bien diferenciados. El psicoanalítico, asociado a saber de los modos y circuitos de la satisfacción sexual en los humanos, y los psiquiátricos, que hacen de esos modos propios patologías o psicopatías registradas y bien acomodadas, a fecha de hoy, en el DSM, definidas como comportamientos característicos de los trastornados antisociales tan peligrosos como necesariamente medicables. Pero no hablaré por estos derroteros de la rentabilidad, aunque aquí, de nuevo, acudo al informe de Villamizar recordando otras peligrosidades no medicables que trastornan de manera cruenta e irreversible los cuerpos de los hombres que dan lugar a que se efectúe el objeto mercancía. En la clínica, el término fetiche lo introduce Binet en un texto de 1897, El fetichismo en el amor, en el que se propone una teoría del fetichismo con referencia a su presencia en las producciones culturales y cuya mecánica está vinculada a la fijación de una excitación sexual infantil asociada a un referente de la realidad del niño. Freud, un poco más adelante, en 3 ensayos sobre teoría sexual, en 1905, propone la perversión polimorfa de la sexualidad infantil en respuesta a lo que plantea Binet. Brumaria habla del curioso polimorfo, vuelvo a recordar. El discurso psicoanalítico alude a la perversión como rasgo en los tipos clínicos o como tipo clínico, modo específico de relación entre la ley y el deseo, y postula que el deseo es perverso, que todo deseo resulta de la transgresión.
Dicho de otra manera, la transgresión de la ley es condición necesaria del deseo. El sujeto, entendido como tipo clínico, neurótico o perverso, se ubica en la dialéctica ley versus goce. El deseo es perverso. Esto quiere decir que no hay objeto alguno que responda a una adecuación generalizable, a normalización alguna. Los objetos del deseo son un resultado metafórico y metonímico, sustituciones y desplazamientos que subvierten toda norma, toda normalización sexual, y eso es así en todo tipo clínico. La cosa es que la perversión, en lo que para el psicoanálisis es orientación diagnóstica, se fundamenta en lo que se puede deducir de la lógica de la obturación de la castración del otro, del objeto fetiche y de sus monotonías, de los estancamientos del objeto causa de goce en el fantasma del sujeto perverso. Los movimientos del deseo en el sujeto perverso se dirigen a producir un sujeto sin falla, completo, sin división. El sujeto neurótico, en su fantasma, consiente la falla del otro. El perverso no, y la encubre con el objeto fetiche, condición de su goce. De eso hablaba Marx en el capítulo 1 del Capital. ¿De qué habla Lacan cuando se refiere al discurso capitalista? Ahora una nota breve sobre la reflexión de Lacan, sobre el discurso capitalista. La crisis no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es el sustituto, está abierta. No se trata en absoluto de que yo les diga que el discurso capitalista sea tonto, al contrario, es algo locamente astuto, pero destinado a reventar porque es insostenible. Una pequeña inversión entre el S1, representante del amo, y el sujeto, basta para que todo marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido. Se consuma tan bien que se consume. Palabras cito a Lacan en su vuelta sobre el discurso del amo, la versión que hace de este discurso y nombrado como discurso capitalista. Capitalismo cognitivo, cultura de los afectos, son dichos que nombran maneras del capitalismo actual. De ninguna manera en crisis, si pensamos la crisis como situación que afecta a los mecanismos sociales, a los principios de autoridad que administran la producción discursiva y que son semblante del corte, de la regulación. La máquina, el sistema, trabaja para la dilución de la diferencia, adelgazando lo que separa lo privado de lo público. Y el producto es ese adelgazamiento de los vínculos sociales que permite experimentar la creencia de que es posible la satisfacción inmediata del deseo, sin querer saber que el deseo se constituye en lo que lo causa como faltante. Al excluir lo imposible, se borra toda posibilidad de eliminar la expansión de lo mortífero. Pero el artista no hace así. Su producción no es revolucionaria, sino que contradice la revolución. En la clínica escuchamos con frecuencia a personas alarmadas de la actitud hikikomórica de sus hijos o sorprendidas de la facilidad con la que se contraen literalmente idilios cibernáuticos. Alguien abre múltiples cuentas, una de ellas para desdoblarse en un diálogo en el que se responde como hombre a sus propuestas de mujer. El encogimiento presenta esa abolición del simbólico que sanciona la alienación necesaria en la construcción del yo. ¿Qué sanciona la imagen en el idilio cibernáutico? ¿Qué simbólico le da lugar? El sujeto se encuentra con su construcción imaginaria de otro, con su máquina de alienación en la pantalla del ordenador. Es necesario entender las dinámicas y los recursos en la constitución yoica, imaginaria, las actualizaciones del estadio del espejo. Ese producto lo absorbe el mercado, estructura también diluida, de articulaciones flojas, flujos diríamos con Deleuze, por las que circulan las modalidades actuales del deseo, de la supuesta imagen del objeto deseo, no de la falta que lo causa. Revisaríamos los modelos de capitalismo y esquizofrenia y teoría de la novedad, del análisis que Deleuze y Guattari adelantan en su propuesta de borrar la diferencia. Lacan, al mismo tiempo, y desde otra posición discursiva, enuncia el modo como discurso capitalista, variante del discurso del amo, que pone en crisis lo que resulta de los desarrollos de la técnica y sus tecnologías. La formación lacaniana de los discursos no pertenece al campo de la teoría general del discurso,
concierne a las modalizaciones que genera el saber supuesto, el del inconsciente, en transferencia, a los modos del vínculo social. El saber que interesa al psicoanálisis es un saber que supone al sujeto y que trabaja con el objeto como falta de representación, mientras que lo que enunciamos como teoría del discurso no trabaja con la suposición, sino con la exposición, con lo que proviene del saber común y con los objetos como producción discursiva en circulación. Heidegger, en la pregunta sobre la técnica, 1954, se pregunta por la tarea del pensar, por la llamada del ser en los modos contemporáneos de la colonización, los que vienen de los usos de lo tecnológico y que afectan a toda producción de lenguaje. La referencia a esta conferencia de Heidegger, la pensaba en relación al informe Daros, paradigma de lo que plantea Heidegger sobre los instrumentos para la cosificación de la naturaleza, siendo paradigma extremo de esto el hombre generador del hombre como materia prima. Pensar la tarea del pensar en la actualidad, cuando el hacer salir del oculto no es el instrumento de la técnica griega, es materializar la ocultación, su transformación en activo mercantil. Y esta política, esta actualización del lenguaje, hace mercancía de las modificaciones del ser y del cuerpo, de sus afectos y emociones. Otro modo de habitar en construcción por el cómo hacerlo de la technology. Toca pensar el uso, el saber hacer ahí, con el cómo hacerlo. Esa sería una respuesta política al olvido del ser que venga a construir el necesario vacío de ser que da lugar al deseo. De eso sabe el artista, de su modo de producción, de su descubrimiento, de su invención. Y en ese saber confiamos para entender los modos de la actualidad, las políticas actuales de la representación. Un sujeto con garantía es la pieza clave de los totalitarismos históricos que aseguran la permanencia de un flujo con un amo visible en el fantasma dialéctico. Hoy no es así. El amo no es visible. Tal es la dimensión panóptica del modo discursivo actual. En el discurso capitalista, el sujeto es el lugar necesario que garantiza la circulación mercantil. Es la plusvalía en un mundo que ha devenido imagen. Quizás se trate de pensar qué hay entre disfrutar de la diferencia, donde lo diferente aparece como objeto de goce aplastando la alteridad, y respetar la diferencia, donde lo diferente aparece como alteridad con sus propios modos de goce. Quizás se trate de pensar qué posibilidad cabe en la recuperación del común para que la diferencia tenga lugar. Gracias.